hablar de las PASO. ¿Hay PASO o no hay PASO, Enrique? Bueno, tenemos aquí el protagonista principal. Va a presentar el proyecto en algún momento. Nos acompaña Di Giacomi, que es... Luis Di Giacomo es diputado nacional de Juntos por Río Negro. Juntos somos Río el Negro. autor del proyecto que tomaría estado parlamentario en algún momento próximo. ¿Y vos sabés en qué quilombo te metiste? Bueno, nosotros venimos... Te van a ir a buscar de todos lados, amigo. Nosotros estamos trabajando por esto desde hace muchos años. En el 2018 las anulamos en la provincia de Río Negro, yo era ministro de Gobierno, y en el 2020 presenté con el entonces diputado Pablo Yedlin, que ahora es senador, y otro grupo de diputados, presentamos un proyecto para la suspensión y ahora volvemos a presentar junto con los diputados misioneros y algunos más, en eso estamos conversando y no lo hemos presentado todavía porque estamos en el debate por el presupuesto que se ha puesto bastante álgido y bastante denso en estos días, así que vamos a terminar. ¿Es verdad que se está negociando presupuesto contra no joder mucho con las PASO? Nosotros no. Nosotros lo que estamos negociando es el presupuesto para nuestra provincia, particularmente todos los aspectos que nos interesan, tanto lo que tiene que ver con el reparto de los fondos de transporte, que siempre son para el interior bastante menores a los del AMBA, lo que tiene que ver con obra pública, lo que tiene que ver con nuestra universidad provincial, que queremos que reciba por lo menos una décima parte de lo que recibe la de Formosa. Ahora vamos a la discusión de fondo. Estamos en discusiones. Vamos a la discusión de fondo, si vamos a la discusión de las PASO, pero también Lo que ocurre también es que es poco ortodoxo plantear esta reforma sin un consenso y mucho más mezclado con el presupuesto, que es una cuestión que llama... Y en un clima de suspicacia como el que hay en un año electoral. Es una buena idea parar el proyecto hasta que termine la discusión del presupuesto y poder limpiar este debate de una manera transparente, porque la verdad es que las dos fuerzas políticas han postulado la eliminación de las PASO con idéntica fuerza y con idéntica convicción. Pero siempre en diferentes momentos. Claro, son gobiernos. Claro. Cuando son gobiernos. No quieren saber Ahí no quiere saber más nada. Son como los acuerdos con el fondo. Pero antes que lleguen las PASO y se resuelva si va a haber PASO o no va a haber PASO, lo que hay sí es inflación, ¿no, Julieta? Eso va a seguir habiendo. Y arriba del 7, ¿no? ¿En septiembre? Y no paso a paso. No paso a paso. Ese es el Ese tranco problema. largo viene. Al gobierno le preocupa notablemente este tema, lo viene siguiendo, no tiene un plan antiinflacionario de base, que es lo que nos ayudaría a todos a saber cuál sería la inflación de acá a fin de año. Hay proyecciones privadas que te indican que puede estar cerca del 100, hay proyecciones privadas en el exterior que te indican que puede estar más cerca del 120%. Ese es el dato y por eso estamos viendo... Bueno, el acumulado del año, ¿a cuánto está ahora? Y hoy está ya, lo que ya llevamos... 70. Sí, 63 contando septiembre, 70 contando supuestamente octubre. Lo que pasa es que estamos siguiendo los datos oficiales. Las consultoras tienen una medición distinta y eso les da libertad para tener un pronóstico un poco más arriba. Sí, pero no enloquezcamos. Mantengámonos con la del INDEC, que ya bastante nos lastima. Bastante nos lastima. El INDEC hoy tiene 56 y con septiembre sería 63. Esos serían los datos oficiales. Vamos a conocer en una semana la inflación de septiembre. Los aumentos de septiembre, ahora que ya cerró septiembre, ¿cómo vienen? Los aumentos de septiembre preocupan. Mirá lo que viene. Claro, son los datos de la consultora LSG que hace una medición prácticamente diaria y los agrupa en aumentos semanales. Las frutas es lo que menos aumentó en el mes y es un mes que viene caliente porque septiembre estacionalmente no es un mes alto, no es un mes que tiene precios altos. Después tenés panificado 6 puntos que parece poco al lado del resto. Fíjate el dato de comidas para llevar. El otro día estuve mirando precios en esta zona, en Palermo. Hoy una pizza cuesta más caro que un pollo con papas. Y esa es la distorsión de los precios relativos, porque si la carne durante 2 meses, como pasó, no sube la misma proporción que el resto de los alimentos, te queda para atrás. Claro, pero además, ¿cómo? Los precios, en una época te lo aumentaban por el trigo, te lo aumentaban por el... y ahora bajó y no te lo rebajan. Sí, porque en Argentina hay inflación, porque si solamente nos vamos a guiar por lo que pasa en el mundo, y cuando sube el petróleo debería bajar la nafta, pero... Enseguida vamos a hacer el análisis desagregado de la inflación, pero el otro día hablaba con Antonio Aracre, que es CEO de Syngenta, si hace falta, desde la mirada empresaria, un plan de shock antiinflacionario. Bueno, cuando ves estos números, 7, 8, 12% en un mes, te das cuenta que hay una dinámica ahí que no es monetaria, no es fiscal. Argentina tiene déficit fiscal, eso es inflacionario, pero no se relaciona con estos números. Se queman los manuales de economía acá. Claro, esto es un fenómeno que se remonta a la indexación, a este proceso inmune que tenemos incorporado hace décadas para ajustar todos los meses en función de lo que pasó el mes pasado, el trimestre pasado, que nos está
literalmente liquidando a todos Sí. los Y argentinos. al otro lado de la frontera te diría que ahí está la clave de la remontada de Bolsonaro, que ha tenido deflación incluso. Exacto. Será una medida electoralista, lo que quiera, pero logró... Ellos desandaron hace muchas Claro. décadas el Sí, sí. proceso Sí, indexado. pero ahora que hay cierta incipiente inflación en muchos países, comparado con la nuestra, Claro. ellos la lograron pisar. Pero hace 30 años que Brasil está trabajando seriamente contra... Y tiene un Banco Central independiente, que es clave, porque toma medidas antiinflacionarias que van más allá de lo que quiere el presidente de turno. Y Bueno, Brasil, tanto Uruguay que y Paraguay lo están logrando. Lula está estudiando llamar a su gabinete económico, si gana, a Ilan Goldfein, Bueno. que es la bestia negra que monitorea a la Argentina El acá. auditor de la Argentina. Sí, es nuestro interlocutor en el Fondo Monetario. Bueno, él está muy formado. Sería un gran Mirado cuadro. desde acá es un ultraortodoxo y Lula está estudiando llamarlo para su equipo ¿Sabés económico. qué pasa, Rolo? Si vamos a tener una mirada incluso de distintos países de Latinoamérica, tanto en este caso Lula en Brasil, como también podemos mencionar Bolivia, a la hora de la economía no tienen tanta ideología. Exacto. No piensan en una ideología de izquierda o una ideología de derecha. Piensan en una ideología que es la que le convenga al mercado del país. Entonces, esa es la diferencia que vemos con la No Argentina. hay grieta en la Sí, pero economía. fíjate Hay- que tampoco en la Argentina tenemos una inflación ideológica hoy, ¿no? Porque no podríamos decir que el ministro de Economía, Massa, esté aplicando una ideología de izquierda y entonces por eso Claro. tenemos una inflación del 100%, porque eso no es así. Creo que a mí me resulta impensable creer que el gobierno no tiene en estudio un análisis de plan de estabilización. Sí, y si lo anunciara, puede ser que sea secreto, porque si lo anunciara todos estarían empezando Claro. a subir No, esperando el congelamiento. estamos de acuerdo que eso no se preanuncia, pero estoy o tiendo a estar bastante convencido de que eso tiene que estar analizándose porque ningún gobierno se resigna tan prematuramente a no tener chances electorales. Mm. Falta relativamente poco, pero es mucho tiempo, un año para no hacer nada y pretender No, que con un haciendo la ritmo de plan- inflación del 7 mensual, que Eso. viene galopando. Indudablemente creo yo que hay que hacer algo y no hay muchas otras herramientas. Pero es posible pensar en un plan de estabilización sin reformas estructurales, sin ponerse a fondo con el sistema provisional, la política laboral, las regulaciones laborales, la cuestión gravísima, me parece, impositiva. Bueno, el plan austral La idea fue de que eso. vamos a modificar El plan solo- austral fue eso. No tuvo reformas. Claro. No, claro que tuvo reforma. Reformó la moneda, desindexó la economía, el Claro, pero desagio no a la- todas las Sí, pero no relaciones hubo, públicas no en lo privadas. estructural, no no- hubo no le ganas va de a reforma. hacer Caballo sí, pero la austral. Pero el impacto de la desindexación fue muy fuerte. Sí. El tiempo Y eso es lo que hay que lograr ahora. Eso es lo que hay que lograr ahora. choqueó Lo el que pasa es que ahí proceso cambió las indexatorio. expectativas de raíz. Entonces, todo lo que hiciste después fue acompañado por los dos grupos más importantes desde los espacios políticos. Eso ayuda. Si no tenés hoy alguien que te marque expectativas, ¿cómo haces para decirle, por ejemplo, al gremio de camioneros, no pidan 113% de aumento? 131. No, lo que había... 131, peor. 131, no piden 131% de aumento cuando tienen derecho a pedirlo. No es culpa de los gremios pedir lo que piden. Yo Bueno, estuve- parecen los aumentos que se pedían en el Rodrigazo. Bueno, Yo estuve en el equipo del Austral y te puedo decir que el factor fundamental fue político. Había un presidente realmente con autoridad, con Claro, una capacidad para despertar con mucha confianza en ese momento y pudo funcionar algo sin reformas estructurales porque tampoco tenían esas fallas estructurales de la envergadura que tienen hoy. De ninguna manera. mira, te voy a dar un dato. Hoy me ¿Qué contaban desocupación teníamos en ese momento? los representantes de sindicatos que quieren revisar las paritarias. Hay 20 sindicatos que tienen muchos afiliados que son grandes que tienen que revisar paritarias de acá a fin de año. Si esas paritarias se revisan hacia arriba, como decía recién Antonio Aracre, toda la economía se vuelve a indexar. Está bien, No es pero responsable. además tengamos en cuenta que hoy por hoy el ser un trabajador en blanco es ser un privilegiado. Exacto. Pero Porque claro. por abajo, o sea, en la estructura de los sectores populares, vos pasás de ser un tipo que hace changas a un trabajo en blanco, a tener aporte, vacaciones, aguinaldo, qué sé yo, sos un privilegiado en el barrio y pasás de ganar 50 lucas por mes a 200. Claro, Entonces, pero es un sector muy Ahí limitado de la tenés población una activa. nueva brecha, que es los sectores que están teniendo rentabilidad positiva y los sectores que no tanto. Entonces, no todos pueden pedir... Bueno, porque esa es la otra particularidad de la economía. Hay reactivación. ¿Ustedes creen que la reactivación sigue o ya con las tasas estas se empieza a bajar? No creo que la tasa de interés tenga un efecto demasiado preponderante. Sí me preocupa la cuestión de las importaciones y qué es lo que el gobierno va a hacer con estos dólares que se recaudaron. Prometen que va a haber, que no va a faltar nada.
bueno, digamos, De promesa está lleno el camino del infierno. claro, y de que se gasten o no se gasten y cómo se gasten esos dólares que entraron con el plan soja. La producción argentina, el Producto Bruto Interno, es hipersensible a la escasez o a la disponibilidad de dólares. Se enfriará la economía si no hay lo suficiente para poder abastecer las plantas con los insumos que se necesitan para producir. Y eso te Pero digo, el diría- modelo económico es raro, porque subió la actividad económica, bajó el desempleo, aumentó la inflación, aumentó la indigencia, bajó la pobreza. No, digo, es que tiene sus cosas raras. Ahora, ¿qué es lo que viene con los cambios que hizo Massa? yo estoy un poco en desacuerdo con lo que ustedes comentan, como que la Argentina atraviesa un desajuste económico terrible. Yo creo que un déficit fiscal del 2,5 o el 3% es un problema para la Argentina porque no tiene cómo financiarlo, porque si emite genera inflación y nadie le presta plata. Pero en cualquier parte del mundo, Es un razonable. 2,5 o un 3%. Está bien, pero ahí no estás contando el déficit financiero. Está bien, pero el déficit cuasi fiscal existe en todas partes del mundo y hay formas, digamos, de esterilizarlo y de compararlo con la inflación en todo caso para saber si es un problema grave o no. Con esto no estoy queriendo decir que tenemos una economía soñada. Con lo que estoy queriendo decir es que con un poco de inteligencia financiera Esto no explota. y acuerdo, mira, ni siquiera te digo un acuerdo entre el oficialismo y la oposición, con un acuerdo, aunque sea razonable, dentro del Frente de Todos, para que no se bombardee lo poco o mucho que se implemente y se ponga en juego para un proyecto de plan antiindexatorio, creo que se podría desacelerar en mucho la inflación. Pero Y ese usted ve viable, 60%. perdón que lo interrumpa, pero ¿ve viable de verdad que sea una determinación solamente del Poder Ejecutivo o del oficialismo, en este caso, sin la contraparte que es la oposición? Sería deseable que la incorporación de la oposición en un acuerdo nacional para un plan antiindexatorio, pero no lo veo imprescindible. Es algo que el Poder Ejecutivo podría hacer sin lugar a dudas O sea, vos decís que la clave es un plan antiindexatorio. para desandar esta locura nominal que tenemos de un 7, 8, 10% mensual. Sí, Antonio, y vos que conocés los diferentes resortes en donde está dividido el Frente de Todos, ¿ves viable ese acuerdo básico? Porque ya la semana pasada Cristina ya puso un punto suspensivo pero. sobre el tema del aumento de la indigencia y la falta de capacidad del Ministerio de Economía para controlar a las empresas. yo pienso que en general el equipo económico está convencido de que es deseable tener un plan antiindexatorio y que es posible hacerlo. Sí, y además les va la supervivencia. Pero Están dañando su base electoral. creo que todavía no han logrado convencer al albertismo y al cristinismo Claro. que el riesgo de hacer algo, aunque no salga perfecto, es menor al riesgo de no hacer nada. Hay quienes piensan todavía que no hacer nada es una opción, el famoso plan llegar, digamos, Claro. y creo que eso es un grave error de percepción, no solamente política, sino económica. No hay